Nombrar las cosas y darles una identidad es una tarea de todos los días para la ciencia. Lamentablemente, cada vez son menos los seres vivos por catalogar y cada vez son más los que se han ido extinguiendo poco a poco hasta quedar solo aquí, en nuestra memoria. Buenas, ¿cómo están? El pez capitán de la sabana corre el riesgo de desaparecer para siempre. Un día fue el habitante de todos los ríos y lagunas de los Andes. Fue llamado por Alexander von Humboldt Eremophilos, que quiere decir amigo de la soledad, y Mutisi en homenaje al científico que nombró casi todas las plantas de Colombia, el sabio Mutis. Profe, y pues uno mirando el recorrido del río, ¿cuál es como la mejor zona en donde el pez capitán desova? Hacia las orillas, en las aguas más quietas y donde haya vegetación. Desovan generalmente en grupos, varias hembras y varios machos, pero el apareamiento es individual, pero siempre buscan estar en grupo. Yo, Carlos, estudiamos la genética y la reproducción en cautiverio de la especie capitán de la sabana Eremophilos mutisi, con el fin de tener un manejo integral en condiciones de cautiverio para proveer semilla constante y con el objetivo de conservación de la especie y a largo plazo poder tener un programa de repoblamiento de la misma. Este es el río Bogotá, en el municipio de Suezca, un lugar que alguna vez hace muchos años fue habitado por el pueblo muisco y que ahora es habitado por numerosas familias campesinas, sus casas, tiendas, negocios, entre otras cosas. La mayoría de sus alrededores es de propiedad privada, pero por este río desova el pez capitán, el amigo de la soledad. Afortunadamente, ahora tiene nuevos amigos en la Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales, científicos que se rehúsan a esperar a que el pez capitán simplemente desaparezca, que sea desalojado de sus aguas, así como fueron despojados de sus tierras los muiscas y como han sido despojados la mayoría de mamíferos que habitan estas montañas. Colombia, dentro de su gran biodiversidad, también está representada en la riqueza de ictiofauna. Inclusive hay muchas especies que faltan por descubrir. Lamentablemente, de toda esta ictiofauna colombiana, la gran mayoría se encuentra en las categorías de amenazados. Entre ellas varios bagres, bagre rayado, bagre tigre, toda una familia conocida como las cuchas, bocachico magdaleniense también está amenazado. Europa puso una nueva dieta. Las vacas y los cerdos reemplazaron los borugos, dantas, venados y guatines. Las gallinas hicieron ignorar a los patos que venían de muchas migraciones o simplemente eran criados en los patios de los pueblos indígenas. La quinoa y el amaranto fueron reemplazados por el trigo y la cebada. El alimento es la presencia cotidiana de la cultura, motivo por el cual dominar un pueblo es hacerlo cambiar sus dietas y sus cultivos. El capitán fue cambiado primero por la trucha y luego por la carpa. La realidad del capitán de la sabana está ligado a la calidad de los cuerpos de agua en donde vive. Por eso, si recuperamos el río Bogotá, recuperamos al pez capitán de la sabana y de ello recuperamos no solo lo físico, sino lo cultural. Recuperar tradiciones colombianas, cundiboyacenses, desde lo biológico es restablecer ecosistemas que se destruyeron hace mucho, restablecer cadenas tróficas. Ver al capitán como una especie promisoria o fuente de alimentación.
Eso también ayudaría a otras especies que lo acompañan y que hacen parte de las pirámides poblacionales, tanto vegetales como animales. Mientras las universidades de Europa y Norteamérica estudiaron los ciclos de reproducción, el rendimiento y la manera de hacer un uso intensivo de sus especies, nuestras universidades hasta hace muy poco estaban dedicadas a describirlas. La Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales lleva a cabo un estudio a fondo de este pez que convive muy bien con las aguas de los Andes, manteniendo ciclos vitales de aves, crustáceos y flora acuática. También su uso podría ser utilizado para abrir nuevos mercados, pero ojo, la sociedad pierde si esta especie pierde su ecosistema. Dentro de las pocas especies piscícolas que pueblan el altiplano cundiboyacense o las zonas altas del país, posiblemente la más importante es el capitán de la sabana, ya que esta especie fue conocida tradicionalmente desde los muiscas durante la época de la colonia, hace parte de la cultura gastronómica de las poblaciones aledañas a donde se da naturalmente, hace importantes aportes nutricionales y garantizaría de alguna forma el autoabastecimiento de los pobladores. Bueno, en estos momentos estoy acompañado de una de las personas que más conoce del pez capitán aquí en la zona, Pablo Guaqueta, el administrador de la Fundación Al Verde Vivo, una fundación que también se encarga de ayudar a arborizar el río, a arborizar toda río la Bogotá. cuenca del río Bogotá. Pablo, cuéntenos usted cómo es el proceso para pescar el pez capitán aquí en este río Bogotá. Bueno, el proceso de pescar el pez capitán aquí en este río toca con lombriz del mismo río. Si no se coge el mismo río, no se pesca. Cuando uno lanza el anzuelo al río, Ajá. entonces queda ese corcho encima, que es uno alcopor. Sí. Para uno, saber cuándo está picando el pez, entonces ese corcho se hunde. ¿Dónde pone sus huevitos? Pues de pronto en la orilla, pero adentro de la raíz del arizo. O sea, él siempre busca como Claro, sombrita y ahí sí, señor. Y de una vez lo Sí, protege. ahí se protege de los otros animales, de la trucha, de la tingua, Ah, ok, que él se lo come, él se come las larvas del pescado, del pez capitán. Para nosotros en la investigación uno de los actores más importantes son los pobladores, puesto que ellos nos suministran a nosotros, nos ayudan con la captura de los especímenes que necesitamos para experimentar y al igual son los que nos ayudan a recolectar información que ellos tienen de este animal, ya que ellos son los que conviven acá en el medio con ellos. Cuando sacamos un pez pequeño lo echamos al río y si es una hembra que ya está para parir, entonces se echa al río otra vez para que haya mucha reproducción y tener mucho pez capitán. Pues antes era más permanente para conseguir. Ahorita por tanta contaminación sí ya se ha disminuido mucho el pez capitán. Pues nos han suministrado como sus lugares donde ellos desovan, cómo son sus hábitos alimenticios y eso es lo que nos ayuda para pues, la información que necesitamos para en el laboratorio, pues replicar esto para llevar satisfactoriamente los experimentos. El pez capitán de la sabana sabe vivir en las aguas frías que provienen de los páramos. Se adapta con tanto tesón a la vida que a pesar de la invasión voraz de otros peces como la trucha y la carpa que se comen sus crías, ha podido convivir en la profundidad de las aguas,
entre los jungos de las lagunas e inclusive en los desagües de agua contaminada. Así, restringido y solo, como el nombre que le dio Humboldt, yace el pez de los barrizales, reproduciéndose en grupos cada vez más cerrados, perdiendo fuerza, tamaño e inclusive sabor. Hemos encontrado individuos adultos que miden en promedio 30 centímetros de longitud total. Sin embargo, hay reportes de hace más de 20 años donde se encontraban individuos de más de 50 centímetros de longitud total. Estos problemas en la disminución de tallas se han ocasionado por problemas de contaminación en el río Bogotá, por problemas de introducción de especies foráneas que ocupan lugares que eran comunes para el capitán. Otro problema que se ha encontrado son las barreras físicas que han impedido que estos animales lleguen a unas tallas superiores, limitando también su reproducción, su disminución en las poblaciones y problemas de consanguinidad entre las poblaciones. Bueno, profe, ¿qué está haciendo la universidad para recuperar el pez capitán? La universidad emprendió un estudio genético sobre 5 poblaciones del capitán de la sabana. Sí. Estas poblaciones están localizadas en embalses como el del Neusa, Cisga, Tominé, Fúquene y La Copa, además aquí como en el río Bogotá. Este estudio es un estudio de variabilidad genética. Entonces, el estudio lo realizamos en un laboratorio que queda en la Universidad de Biología Molecular. Hay indicios de que esa variabilidad se ha ido perdiendo por efectos de contaminación antrópicos, etc. Y lo ideal es entonces que permanezcan animales muy diferentes y que esta población no vaya hacia un cuello de botella, porque empiezan a todos los animales a ser como parientes entre ellos. Y entonces pierden variabilidad genética, eso causa bajas en fecundidad, bajas en crecimiento. Y la idea del proyecto es plantear a futuro repoblamientos con animales que genéticamente sean diferentes. De las 2.855 especies de bagres que existen en el mundo, el pez capitán fue el que llegó a las aguas más altas y frías de los Andes, más de 3.000 metros sobre el nivel del mar. El guamuica, como le llamaban antiguamente los muiscas, se reproduce durante todo el año, pero tiene picos reproductivos que se relacionan directamente con la época de lluvias. Su fecundidad oscila entre los 10.000 y 50.000 huevos por hembra. Lo que hicimos fue caracterizar el ciclo reproductivo de la especie en condiciones naturales y hemos encontrado que la especie, tanto hembras como machos, presentan maduración sexual a lo largo del año. Sin embargo, presenta 2 picos de madurez sexual en los meses de mayo, junio y agosto, septiembre. Esto nos indica que estas serían las épocas principales de reproducción de la especie. Bueno, profe, ¿cuáles han sido los inconvenientes reales que han tenido ustedes en el momento de la reproducción de la especie? Bueno, principalmente se ha tenido problemas con la parte de incubación de los embriones. Ellos necesitan unas condiciones especiales que se han logrado en condiciones productivas, pero hemos tenido algunos problemas en el laboratorio. Sin embargo, es viable la incubación y la eclosión de las larvas. Pues aparte de la genética, es muy importante establecer en esta especie un protocolo de reproducción. A partir de esa información podemos implementar un programa de manejo y tendríamos la posibilidad de reproducir
esta especie en condiciones de cautiverio durante todo el año. Pero lo que se quiere llegar a hacer acá es establecer protocolo de alimentación, sea con artemia, ya vamos suministrándole concentrado, porque si tenemos pues, la demanda de ellos, el requerimiento alimenticio, pues la idea no es que lleguen a que haya canibalismo. Una vez una especie empieza a producirse en cautiverio, sobre ella baja la presión de pesca. Sin embargo, pues las acciones deben ser múltiples. El cautiverio ha rescatado muchas especies en todo el mundo, pero pues obviamente hay que conservar las cuencas, toda esta parte, para que la especie siga viviendo en estado silvestre. Otra metodología de conservación es la criopreservación. Criopreservar embriones o en algún caso esperma permite también a futuro y ayudar en programas de conservación. Los investigadores de la Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales han ido desentrañando la vida de este solitario. Ya conocen sus costumbres, conocen sus penas, pues lo han visto chapotear entre el barro y también esconderse en las totoras. Creo que ya es hora de devolverle la libertad y también limpiarle el agua donde siempre ha habitado, evitando el contacto con esas especies invasoras como la trucha, como la carpa, que ya se ha demostrado que son más productivas en estanques, no en sitios como este. Vamos a analizar, hacer un análisis sobre la dinámica de alimentación de las poslarvas y los alevinos, conociendo la morfología del tracto digestivo, conociendo y ofreciendo diferentes dietas para saber exactamente con mayor precisión qué tipo de dieta es la que ellos consumen en esta fase de producción. Pues una vez que empecemos a obtener los resultados genéticos, que por ahora son parciales, nos permitirá conocer diferencias entre, por ejemplo, los peces que hay en la laguna de Suezca versus los que están en Tominé, los que están en Fúquene, y a partir de esas diferencias establecer proyecciones de repoblamiento. Una vez lograda la reproducción de la especie y poder tener una oferta constante de alevinos del capitán de la sabana, podemos ofrecerla como una alternativa de producción para pequeños productores. Debemos ser optimistas. Yo estoy convencido que es posible recuperar, que la especie nos ha dado como muchas señales de su fortaleza, de su obstinación por no dejarse extinguir. Entonces, con ayuda no solo de la universidad, sino de otros grupos, debemos conservarla y sacarla adelante. Tal vez nos hemos demorado bastante, mucho diría yo, pero todavía es posible. Regresarle el hábitat natural al pez capitán, al bagre que ha llegado más alto en las aguas de América, es tan solo un paso. Ya nuestros campesinos iniciaron esta transformación. Están volviendo a cultivar la quinoa, así como otras semillas de los Andes. También los zoólogos, que buscan con afán preservar los mamíferos de esta zona. Y los ornitólogos ya se dieron cuenta de que algunas especies de aves que se habían ido están volviendo. En fin, todo está encajando como en un rompecabezas que fue roto hace 500 años y que en el último siglo se desparramó por completo. Llevará algunos cuantos años en recuperar, encontrar y encajar las piezas de este gran rompecabezas. Y es que no solo se trata del pez capitán, sino del uso que estamos haciendo con nuestro ecosistema para garantizar el negocio más importante del último siglo, la vida.